espero se encuentren bien. Es un placer compartir estos espacios tecnoformativos de la mano de su casa de estudios, el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado, Ventanas al Conocimiento, de Táchira, Venezuela para el mundo. Soy Adriana Lourdes Bautista Jaimes, su asesora en la unidad curricular de Seminario de Justicia Penal Juvenil. Así las cosas, bueno, ya para los que me conocen saben que soy abogada y para los que no, pues voy a hacer una breve presentación. Soy abogada, egresada de la Universidad Católica de Táchira hace 21 años, especialista en Derecho Procesal, especialista en Derechos Humanos de la Universidad Libre de Colombia, especialista en Criminalística y Criminología de esta universidad, magíster en Derecho Penal y Criminología de la Universidad Bicentenaria de Aragua y actualmente estudio el doctorado en Derecho y Relaciones Internacionales en esta misma universidad también, en este instituto, y ya pues prácticamente con presentación de tesis para finales de este año y bueno, probablemente el grado sea para diciembre. Así las cosas, pues bueno, también fui funcionario del Poder Judicial por 20 años y en el área académica he estado dando clases o impartiendo clases desde el 2005, iniciando en la Universidad Bolivariana de Venezuela, al que pues siempre le agradeceré que me haya abierto sus puertas en el área de la docencia, que me gusta muchísimo. Con respecto al seminario, en el transcurso de la semana pues subiré el respectivo plan de evaluación. Es un plan de evaluación pues bastante sencillo, se pudiera decir. Lógicamente que ustedes tienen que aportar ideas, criterios, hacer procesos de reflexión propios sobre la ley. El seminario lo constituye prácticamente pues el manejo de la ley, pero más arraigados a lo que es el sistema de responsabilidad penal de adolescentes y por eso se llama Seminario de Justicia Penal Juvenil Venezolana. El seminario lo constituye pues diferentes actividades que incluyen desde un ensayo hasta un trabajo monográfico, un paper y pues los respectivos resúmenes críticos de cada unidad. Y de la misma forma, a medida que ustedes vayan pues validando esas estrategias de aprendizaje y en la medida de lo posible, pues yo también iré colocando la respectiva calificación. Es muy importante que tengan en cuenta que se deben, en la medida de lo posible, pues conectar a las clases en el día y la hora señalada por el departamento respectivo. Si no se pueden conectar, pues la puedan ver en diferido, o si está dentro de su disponibilidad acudir a la sede del instituto, bienvenido sea. Hoy vamos a ver o dar un breve repaso de lo que es el sistema como tal, o los dos sistemas que abarca la ley, y pues comenzaremos con algunos puntos importantes del sistema de responsabilidad penal. No sin antes, pues, establecer que efectivamente nuestra ley orgánica para la protección de niños, niñas y adolescentes, la reforma más próxima, la que se originó y que está vigente en este momento, es la del 8 de junio del 2015. La ley orgánica para la protección del niño, niña y adolescentes nace como producto pues, de toda esa querencia a nivel mundial de que los países pudieran regular tanto el comportamiento de los niños, niñas y adolescentes a nivel del área de protección, sobrellevando y fortaleciendo aquellas falencias o debilidades que los niños pues tenían, y también pues tratar de regular el comportamiento de aquellos adolescentes que entran o están en conflicto con la ley penal. Son dos tipos de niños, niñas y adolescentes que deben pues de una otra manera tratarse de manera separada. La ley pues nace como producto de esa pues también expectativa y perspectiva de los demás países de nuestro globo terráqueo. Se constituye en 1989 la Convención sobre los Derechos del Niño, Niña y Adolescentes para efectivamente pues apoyar y darles derecho y primacía a nuestros niños, niñas y adolescentes y observarlos y verlos y estimarlos como sujetos plenos de derecho y no como objetos de derecho como antes se veía con la doctrina de la situación irregular de los niños, niñas y adolescentes. Con esta convención sobre los derechos del niño, pues se implementa la doctrina de protección integral de los niños, niñas y adolescentes. Venezuela posteriormente, en el 2000,
hace el uso de la ley, crea la ley, bueno, en el 99 con vigencia, entra en vigencia en el 2000, y pues toma esos pilares fundamentales de la Convención y de la doctrina protección integral de niños, niñas y adolescentes, estableciendo que efectivamente nuestros niños, niñas y adolescentes son sujetos plenos de derecho. La Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, al establecer dos sistemas, estos son el Sistema de Protección o Rector Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes y el Sistema de Responsabilidad Penal de Adolescentes. En este seminario, pues vamos a adentrarnos en el maravilloso mundo del sistema de responsabilidad penal de adolescentes en el ámbito completamente penal. Pero lógicamente, pues vamos a hacer algunas relaciones de los primeros articulados. La ley tiene 600, que los invito a que cuando estén en el seminario pues puedan tener a la mano la ley y a medida que yo vaya explicando pues podamos socializar la misma. Tiene 685 artículos. Prácticamente del primer artículo, del artículo 1 al 525, forma parte del Sistema Rector Nacional de Protección Integral de los Niños, Niñas y Adolescentes. Sin embargo, los primeros artículos, como del 1 al 94, 95, habla de los principios y garantías de los niños, niñas y adolescentes que se relacionan lógicamente con el sistema de responsabilidad penal. Por eso vamos a tocar el día de hoy algunos principios básicos que se relacionan con el sistema de responsabilidad penal de adolescentes, definir qué es niño, niña, adolescente según la ley, cuál es el objeto de la ley, para adentrarnos a lo que es el Seminario de Justicia Penal Juvenil, donde observaremos las diferentes fases del proceso penal de jurisdicción ordinaria comparándolas con la jurisdicción especializada netamente de adolescencia. Vamos a adentrarnos haciendo como un mapa mental sobre todas esas instituciones y poder entender y conocer cómo es nuestro sistema de responsabilidad penal de adolescentes, qué instituciones son las propias, aplicables, diferenciadoras de la jurisdicción ordinaria y comprobar y determinar que nuestros niños, niñas y adolescentes constituyen el eje fundamental para que una sociedad sea armónica y pacífica porque son la generación de relevo, son los que nos van a sustituir a nosotros. Y si efectivamente se educa a un adolescente en conflicto con la ley penal, se evita a un adulto en situación de criminalidad. Así las cosas, vamos a ingresar en el maravilloso mundo de nuestra alumna en el artículo 1. El artículo 1 expresa, me permito leer, el objeto. Esta ley tiene por objeto garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en el territorio nacional el ejercicio y el disfrute pleno y efectivo de sus derechos y garantías a través de la protección integral que el Estado, la sociedad y las familias deben brindarles desde el momento de su concepción. Ese es el objeto de nuestra ley. Efectivamente, garantizar que todos nuestros niños, niñas y adolescentes en curso que se encuentran en el territorio nacional gozan de todos sus derechos y garantías a través de esta protección integral que el Estado les brinda. Luego tenemos el artículo 2 que define lo que es niño, niña, adolescente y dice, se entiende por niño o niña toda persona con menos de 12 años de edad, se entiende por adolescente toda persona con 12 años y menos de 18 años de edad. Si existieran dudas acerca de si una persona es niño o adolescente, niña o adolescente, se le presumirá niño o niña hasta prueba en contrario. Si existieran dudas acerca de si una persona es adolescente o mayor de 18 años, se le presumirá adolescente hasta prueba en contrario. Efectivamente, este artículo es muy importante porque en el momento en que un adolescente pueda incurrir en algún tipo de hecho punible, se debe verificar la edad para en todo caso verificar el ámbito de aplicación del sistema de responsabilidad penal de adolescentes. Y esto es así, si tiene un adolescente de 14 a 18 años o menos de 18 es imputable. Si es menos de 14 es inimputable. A lo que se refiere la definición del niño es para establecer en todo caso la maduración psicológica y física y determinar cuándo se puede considerar niño y niña adolescente a nivel macro general. Pero cuando hablamos de imputabilidad lo vamos a ver en los artículos siguientes del
1926 en adelante. Esta definición de niños y adolescentes nos permite inclusive darle prevalencia y favorecer a un adolescente que efectivamente por su contextura pueda tener rasgos de adulto, pero que es adolescente y que en el momento de la comisión de un hecho delictivo, el órgano aprensor a vista considera que es adulto, pero que él manifiesta que es adolescente. Sin embargo, no tiene entre sus ropas algún tipo de identificación que le permita acreditar que efectivamente es adolescente. Allí el órgano aprensor, el funcionario policial, debe, sobre el margen de la duda, considerar que efectivamente es adolescente y llamar al fiscal especializado pues, para abrir el procedimiento penal como adolescente. Eso en el caso que efectivamente su fisonomía pudiera parecer un adulto, pudiera, pero también puede ser un adolescente, pudiera ser, no hay esa verificación tan fehaciente de que sea adolescente o que sea adulta, porque está como entre ese margen de 17, 18, 19 años, que lógicamente está muy joven para poder, pero el adolescente dice que efectivamente tiene menos de 18 años, pues esa duda le va a favorecer. También esos son los casos en que exista esa apariencia que es muy delgada, muy fina. Lógicamente, una persona no puede decir que es adolescente si sus rasgos totalmente y su contextura es de un adulto de 25 o 30 años. O sea, son en los casos donde su estado físico, su contextura física, pues lógicamente tiende a distorsionar o no da seguridad al órgano opresor. Por eso es importante este artículo. Igual, pues en el caso de los niños que cometen hechos delictivos y que tienen 13 años, o sea, son adolescentes, pero a nivel de imputabilidad se tratan como niños y son inimputables, pero pudiera pensarse que tienen más de 13 años, que puede tener 14, 15. Los que tienen 13 años no pueden ser imputables, no pueden ser declarados penalmente responsables, no pueden generarse una sanción de privación de libertad, o sea, no pueden quedar detenidos y lógicamente tienen que aplicarse medidas de protección. Y allí, pues, el órgano aprensor también tiene que verificar todos estos aspectos de la mano del titular de la acción penal. ¿Y quién es el titular de la acción penal? El fiscal del Ministerio. Bueno, seguimos con el siguiente artículo. En principio de igualdad y no discriminación. Las disposiciones de esta ley se aplican por igual a todos los niños, niñas, adolescentes sin discriminación alguna, fundada en motivos de raza, color, sexo, edad, idioma, pensamiento, conciencia, religión, creencias, cultura, opinión política o de otra índole, posición económica, origen social, étnico, nacional, discapacidad, enfermedad de nacimiento o cualquier otra condición de los niños, niñas y adolescentes, de sus padres, representantes o responsables o de sus familiares. Es un principio de que efectivamente pues, no debe existir discriminación, se considera también un principio constitucional basado en igualdad y no discriminación sobre la base de los aspectos que ya indiqué. Las obligaciones generales del Estado contenidas en el artículo 4, que dice que el Estado tiene la obligación indeclinable de tomar las medidas administrativas, legislativas y judiciales de cualquier otra índole que sean necesarias y apropiadas para asegurar que todos los niños, niñas y adolescentes disfruten plena y efectivamente de sus derechos y garantías. El principio de corresponsabilidad, el Estado, la familia y la sociedad son corresponsables en la defensa y garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, por lo que asegurarán con prioridad absoluta su protección integral, para lo cual tomarán en cuenta el interés superior en las decisiones y acciones que le conciernen. Ese interés superior del niño, niña y adolescente está contenido en el artículo 8, que ya lo vamos a ver. El artículo 5 me habla de las obligaciones generales de la familia e igualdad de género en la crianza de niños, niñas y adolescentes. Y dice, la familia es la asociación natural de la sociedad y el espacio fundamental para el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes. Las relaciones familiares se deben fundamentar en la igualdad de derechos y deberes, la solidaridad, el esfuerzo común, la comprensión mutua y el respeto recíproco entre sus integrantes. En consecuencia, las familias son responsables de forma prioritaria, inmediata e indeclinable de asegurar a los niños, niñas y adolescentes el ejercicio y disfrute pleno y efectivo de sus derechos y garantías.
El padre, la madre, tiene deberes y responsabilidades y derechos compartidos, iguales e irrenunciables, de crear, formar, educar, custodiar, vigilar, mantener y asistir material, moral y afectivamente a sus hijos e hijas. El Estado debe asegurar políticas, programas y asistencia apropiada para que la familia pueda asumir adecuadamente estas responsabilidades y para que el padre y la madre asuman en igualdad de condiciones sus deberes, responsabilidades y derechos. Asimismo, garantizará protección a la madre y al padre a quienes ejerzan la jefatura de la familia. Este artículo es muy importante, sobre todo en lo que dice que los papás y las mamás tienen derechos y responsabilidades recíprocos o compartidos, igual e irrenunciables, de crear, formar, educar, custodiar, vigilar, asistir material, moral y efectivamente. No es el papá solamente el que debe propender de manera económica todo el gasto, o la mamá solamente, sino un derecho compartido. Y más aún cuando la ley y este artículo dice que también son derechos compartidos, el afecto, el amor, porque lo dice, asistir material, moral y efectivamente. Un niño necesita el amor de sus padres, necesita ese grado de atención, esa afectividad que deben hacer lógicamente de sus padres de manera voluntaria y que no tampoco debe ser impuesta, que si los padres en algún momento llegan a separarse, deben recordar que los derechos compartidos son estos y que no solamente es llegar e irle a llevar el dinero o llevarle la comida, sino que también el derecho compartido al amor, a darle tiempo, a darle atención. Eso constituye un principio o una garantía o el pilar fundamental para que efectivamente nuestros niños, niñas, adolescentes sean hombres y mujeres de bien, no tengan conductas disruptivas o conductas que no deben tener, en todo caso, contrarias a derechos disociales, asociales y demás. El afecto es muy importante, ya que todos los hechos delictivos tienen su base en las emociones, y sobre esas emociones es que muchas veces se menoscaban los derechos de los demás porque no han sido reguladas de manera oportuna. Tenemos que regular nuestras emociones como derecho. Si el derecho es el conjunto de normas que regulan el comportamiento del ser humano, están establecidas bajo un marco regulatorio ejercido efectivamente por el Estado, como tiene el poder punitivo, ese derecho debe servir también para poder controlar nuestras emociones. Tenemos derecho efectivamente a sentirnos tristes, tenemos derecho a tener ira, tenemos derecho a tener miedo, tenemos derecho a sentir sorpresa, asco y demás, pero también tenemos el deber de controlar nuestras emociones. Y es sobre esa base que nuestros niños, niñas, adolescentes tienen que atenderlos, poderlos de una otra manera orientar en su proceso de evolución. En cuanto a la participación de la sociedad debe y tiene derecho de participar activamente para lograr la vigencia plena y efectiva de los derechos y garantías de todos los niños, niñas y adolescentes. El Estado debe crear formas para la participación directa y activa de la sociedad en la definición, ejecución y control de las políticas de protección dirigidas a los niños, niñas y adolescentes. Prioridad absoluta. El artículo 7. El Estado, las familias y la sociedad deben asegurar con prioridad absoluta todos los derechos y garantías de los niños y adolescentes. La prioridad absoluta es imperativa para todos y comprende la especial preferencia y atención de los niños, niñas y adolescentes en la formulación y ejecución de todas las políticas públicas, asignación privilegiada y preferente en el presupuesto de los recursos públicos para las áreas relacionadas con los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes y para las políticas y programas de protección integral de los niños, niñas y adolescentes. Procedencia de los niños, niñas y adolescentes en el acceso a la atención de los servicios públicos, primacía de los niños, niñas y adolescentes en la protección de socorro en cualquier circunstancia. Y el interés superior del niño, niña y adolescente, contemplado en el artículo 8, que es uno de los pilares, como les dije, de la doctrina de protección integral, y dice: el interés superior de los niños, niñas y adolescentes es un principio de interpretación y aplicación de esta ley, el cual es de obligatorio cumplimiento en la toma de todas las decisiones concernientes a los niños, niñas y adolescentes. Este principio está dirigido a asegurar el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes, así como el disfrute pleno y efectivo de sus derechos y garantías.
Para determinar el interés superior de los niños, niñas y adolescentes en una situación concreta se debe apreciar la opinión de los niños, niñas y adolescentes, la necesidad del equilibrio entre los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes y sus deberes, la necesidad de equilibrio entre las exigencias del bien común, los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes, la necesidad de equilibrio entre los derechos de las demás personas y los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes, la condición específica de los niños, niñas y adolescentes como personas en desarrollo. Parágrafo segundo. En aplicación del interés superior de los niños, niñas y adolescentes, cuando exista conflicto entre los derechos e intereses de los niños, niñas y adolescentes frente a otros derechos igualmente legítimos, prevalecerán ¿cuáles? Los primeros, los niños, niñas y adolescentes. Es el interés superior que trata de equilibrar qué necesidades son las que tiene el niño, cuál sería su opinión con respecto a eso que se está discutiendo y que se debe resolver y qué le favorecería en todo caso más en el momento de que el órgano, sea judicial, administrativo y demás, pueda emitir una decisión, pero todo en aras del interés superior del niño, niña y adolescente. Y el principio de gratuidad de las actuaciones, que efectivamente la solicitud de expedimentos y demandas y demás actuaciones relativas a los asuntos a que se refiere esta ley, así como las copias certificadas que se activan en la misma, serán en papel común y sin estampillas. Los funcionarios y funcionarias administrativos y judiciales, así como las autoridades públicas que en cualquier forma intervengan en tales asuntos, los despacharán con toda preferencia y no podrán cobrar emolumento ni derecho alguno ni aceptar remuneración. Ahora bien, el título 2 inicia todos los derechos y garantías y deberes, que allí hay un sinfín de enunciados en cuanto a derechos, deberes y garantías. Solamente, pues bueno, me voy a referir al artículo 10, que está en consonancia con el artículo 78 constitucional y dice así: todos los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho. En consecuencia, goza de todos los derechos consagrados en favor de las personas en el documento jurídico, especialmente aquellos consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño. Aquí es donde especifica efectivamente que los niños, niñas y adolescentes son sujetos plenos de derechos. De ahí en adelante, pues hay mucha variedad de derechos, como el derecho a la identidad, el derecho a la nacionalidad, a la salud, a la protección, a la integridad física, a que no debe ser explotado ni física ni sexualmente, el derecho a la protección de la lactancia materna, a la protección laboral, derecho a ser educado, bueno, de un sinfín de derechos que efectivamente también forman parte de nosotros como seres humanos y que están contenidos en la Constitución. Puede ser que a medida que estemos adentrando en el sistema de justicia penal juvenil, pues toque algunos allí. Sobre todo, bueno, como la edad mínima para trabajar, que es para 14 años, el artículo 65, que es el derecho a la honor y reputación propia, imagen, vida privada e intimidad familiar. Esto en el caso de los adolescentes que efectivamente pueden estar en curso en procesos penales, no se les puede divulgar cuál es el proceso penal que se le está avistando, que se le está ventilando, porque eso sería pues, violar el honor y reputación de ese adolescente, independientemente de que está en la presunta comisión de un hecho punible o de que efectivamente lo haya cometido. Así las cosas, bueno, ya les queda por parte de ustedes revisar esos derechos. Y vamos a adentrarnos a lo que es propiamente el sistema de justicia penal juvenil, que inicia en el artículo 526 y dice así: el sistema de responsabilidad penal de los y las adolescentes es el conjunto de normas y órganos y entes del poder público que formulan, coordinan, supervisan, evalúan y ejecutan las políticas, programas destinados a garantizar los derechos de los y las adolescentes en conflicto con la ley penal establecidos en esta ley. Asimismo, sus integrantes con competencia en la materia se encargarán del establecimiento de la responsabilidad de los y las adolescentes por los hechos punibles en los que ellos incurran, así como el control de las sanciones que les sean impuestas. Este sistema funciona a través de un conjunto de acciones articuladas por el Estado, la familia, el poder popular, orientadas a su protección integral y su incorporación progresiva a la ciudadanía. Si ustedes observan, de una vez establece que es el sistema de responsabilidad penal de adolescentes indica que no solamente son órganos y entes del poder público que coordinan, supervisan y orientan, sino también son las normas propias del sistema. Por eso es el conjunto de normas, órganos y entes del poder público que coordinan, supervisan y ejecutan y garantizan los derechos de los y de las adolescentes en conflicto con la ley penal. ¿Por qué en conflicto con la ley penal? Porque efectivamente son aquellos adolescentes que han transgredido la norma, que han cometido hechos delictivos, que han cometido un delito.
¿Y cómo se comete un delito o qué es un delito? Cuando efectivamente actúa de manera típica, antijurídica, culpable, imputable y es merecedor de una pena. En este caso, de una sanción, porque los adolescentes no lo podemos penar, sino sancionar. Bueno, hasta el día de hoy esta clase, la próxima oportunidad nos iremos más hacia el maravilloso mundo del sistema de justicia penal juvenil, con el artículo 526A, que habla de los medios, posteriormente los integrantes, y así sucesivamente vamos a ir pasando por las diversas fases del proceso penal y haciendo la comparación con la jurisdicción especializada. Recuerda que, bueno, estoy presta a cualquier inquietud por esta vía o por mi número telefónico y en el momento oportuno pues se pueden comunicar conmigo. En el transcurso de la semana subiré el plan de evaluación y las actividades para que sean cumplidas a la oportunidad pues más perentoria o breve posible. Sin embargo, pues el seminario está abierto hasta el 5 de noviembre y el 4 de noviembre pues ya el aula va a estar cerrada. Muchas gracias, que estén muy bien, Dios los bendiga y los veo en la próxima oportunidad. Hasta luego.